Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Suma Electoral con los profesores Eduardo Galás y Eduardo Zafirio. ¿Cómo estás, Eduardo Galás, el día de hoy? Muy bien, Vicente, ¿cómo estás tú? Bien también, muchas gracias. Y el profesor Zafirio, ¿cómo le Saludar. va? Bien, bien. Saludos a ambos. Qué bueno, hace tiempo que no nos veíamos, desde enero han pasado muchas cosas desde esa fecha. Hoy día nos vamos a concentrar, vamos a hablar de una situación que es muy compleja y muy grave, que se vivió en nuestro país, que es el secuestro y asesinato del militar venezolano Ronald Ojeda. Como sabemos, este es un militar que era adversario del gobierno de Maduro y estaba en Chile como refugiado político desde el año pasado. Fue secuestrado en un acto insólito en nuestro país. Entraron a su casa gente vestida de la PDI, lo sacaron de su casa en calzoncillo, clonaron los autos, por el cual después lo llevaron, digamos, a otro lugar. Y el cuerpo fue encontrado algunos días después adentro de una maleta y enterrado bajo tierra y cemento en una toma de haitianos en Maipú. La PDI dio rápidamente con el cuerpo y al parecer con alguien involucrado, que sería un joven venezolano de 17 años, aparentemente vinculado al Tren de Aragua. Rápidamente se pensó que este podía ser un crimen político organizado por Maduro. Esos fueron los principales rumores que se empezaron a conversar en las primeras horas de este tema. Eh, Algunos ahora plantean que no es un crimen político, sino que meramente un crimen relacionado con el narcotráfico y el crimen organizado. Otros dicen que tiene de las dos cosas, sin hacer mucha distinción entre el narcotráfico y el gobierno de Maduro. Y nuestro presidente, muy fiel a su estilo, escribió para referirse muy preocupado del anticomunismo visceral que había en Chile, puesto que algunos insinuaron que en este crimen estaría vinculado de alguna manera el Partido Comunista al ser socios o admiradores pasivos del régimen de Maduro. Sea como sea el caso, estamos frente a un hecho muy complejo que manifiesta una vez más cómo va creciendo el actuar del crimen organizado y del narcotráfico específicamente en nuestro país, que lo vemos como un país perplejo, asustado y quizás en este punto resignado. Pero antes de entrar en materia, y como siempre, vamos a hacer nuestra frase boba para reírnos un rato en esta situación un poco complicada. Así que vamos a la frase boba, señores. Y parte don Eduardo Galás, que nos dice de la frase boba. ¿Qué frase boba nos trae? A ver, mira, lo que tenía claro es que tenía que ser una de Winter, porque creo que fue un protagonista muy especial de estos últimos días, con un Pero montón ¿cuál de de cosas. todas? Claro, es que esa es la cuestión, porque tenía unas muy buenas, empezando por esta, así como lo que quise decir fue exactamente lo contrario, y todo eso en fin, un montón de cuestiones en que cada vez le sacaban una cuña mejor, pero dio una entrevista completa de la que además dijo sentirse muy orgulloso, en que toda la entrevista podría considerarse como una gran bobada integral. Se mandó cosas que ya son más sustanciosas, como decir que la oposición que ha tenido el gobierno de Boric ha sido más dura que la que tuvo el gobierno de Piñera, cuando la persona que lo entrevista, me parece que en ese caso es esta periodista de apellido Jalabi, creo que fue ella, la que le dice, oiga, pero a Piñera como que intentaron hacerle un golpe de Estado, digamos, intentaron derrocarlo. Se quedó Bueno, en fin, pegado. tiene muchas cosas. Sí, te ¿Sí? quedaste 5 Pero, segundos pegado. ¿yo me quedé pegado? Sí, como 5 segundos. Ya, bueno, pero en fin, lo que decía es que entre medio de muchas frases que son muy, muy bonitas y dignas de rescatar, me voy a quedar con una que me parece como la más problemática en el fondo, ¿ya? Y es que entre medio de todas las cosas que dice que las cosas de todas maneras están mejor que lo que habrían estado si hubiese ganado la elección José Antonio Cast, porque dice que a José Antonio Cast y su gente la injusticia no les parece un problema. Y voy a decir por qué esto me parece especialmente estúpido. Y ahí es que creo que es muy problemático y que es muy equivocado confundir el hecho de tener distintas
concepciones acerca de lo que es justo o de lo que es conveniente en una cierta situación con simplemente inmoralizar las posiciones de los que piensan distinto a nosotros. O sea, yo entiendo que no es que al señor Winter, digamos, la injusticia no le parezca un problema. Entiendo que tiene una noción de justicia que difiere de la mía. Y me parece que partir como de ese supuesto es bastante elemental para poder convivir civilizadamente. Yo no sé si él realmente piensa que la gente del mundo de republicanos creen que la injusticia está bien. Digamos, no sé si realmente cree eso, que no lo puedo descartar, dadas todas las cosas que uno le escucha a Winter, o si sabe que sí les parece que la injusticia es mala, digamos, pero que tienen una visión de la justicia distinta a la suya y prefiere entregar esa especie así como de afrecho para los cerdos, digamos, ¿no? En vez de argumentar razonablemente y verdaderamente, digamos, o sea, verazmente, que sería lo que uno tendría que hacer. Es decir, mira, la política es una cosa compleja, las personas diferimos sobre el bien y el mal, y estas personas tienen posiciones en las que yo discrepo por tales y tales razones. Pero no, es como que su manera de argumentar la deseabilidad de que su mundo esté en el poder es que los opositores desean el mal, digamos, así como desean la injusticia o al menos no la consideran un problema. Eso a mí me parece especialmente como sintomático de la bobada general del personaje. Muchas gracias, profesor Galás. Bueno, Winter, no lo habíamos nombrado mucho al diputado Winter, pero bueno, nos tiene acostumbrado a este tipo de frases. Así es. Hay que avisarle a Galás que en los 5 segundos que se quedó pegado, Winter se pegó otra frase. Para que mañana no se sorprenda. Es posible, es posible. Profesor Zafirio, ¿qué frase boba nos trae? No, yo tengo una que no es de este señor, sino que es del Partido Comunista, cuando acusaron a Boris de negacionista por lo que habían sido sus dichos en el funeral de Estado, que se generó como correspondía, por lo demás, a raíz de la muerte del expresidente Piñera. Porque creo que eso ya superó todo lo posible, pero además muestra una capacidad de chantaje del Partido Comunista muy alta, porque creo que eso es lo que está detrás de la frase que dijo Boris ayer en Twitter, para variar, de que el Partido Comunista era un partido de una impecable conducta democrática. Y fue muy impresionante porque obviamente que los objetivos del PC con esa frase de acusarlo de negacionista buscan ablandar a un gobierno que está en una situación sumamente compleja desde todo punto de vista, incluido lo que ya a nosotros nos parecía bastante obvio, lo hemos comentado aquí a propósito de los apoyos, y que la encuesta probablemente más seria que hoy día existe en este país, que es Pulso Ciudadano, ayer lo ratificó, porque está en el 25%, o sea, prácticamente en el voto de la primera vuelta. Entonces la capacidad de chantaje del PC es muy alta. Y se mandaron esta frase simplemente brutalmente desproporcionada, nada menos que contra Boris, omitiendo dichos de Bachelet en el discurso que hizo también en el funeral de Estado, que van en la misma línea de lo que dijo Boris, y que fueron incluso más directas desde el punto de vista de lo que al PC le interesa, que es generar la imagen de que Piñera fue un criminal semejante a Pinochet, ¿no? Porque Boris dijo dos cosas que lo llevaron a ser catalogado como negacionista por el PC. Dijo que Piñera tenía una trayectoria democrática impecable, y eso es así, sin duda, tanto por lo que fue su actitud en los plebiscitos de la dictadura,
como lo que fue su desempeño como opositor a los gobiernos democráticos, incluyendo el de Boric, con el cual estaba colaborando hasta los últimos días a propósito de los incendios y de las víctimas que esto provocaron en la quinta región. Y lo segundo que dijo, bueno, además Piñera gobernó democráticamente, obviamente, ganó el poder y lo ejerció de acuerdo a la Constitución y las leyes, o sea, desde el punto de vista de la legitimidad legal racional, es bien difícil de poder ser cuestionado con seriedad. Y lo segundo que dijo es que las querellas habían ido más allá de lo razonable, de lo justo. Cuestión que también es completamente obvia, o sea, piensen que Piñera fue acusado de cometer crímenes de lesa humanidad. Ya no de que bajo su segundo gobierno hubo violaciones graves y masivas a los derechos humanos, cuestión que evidentemente fue así a raíz de todo lo que vivimos y a raíz del llamado estallido y de sus consecuencias. Pero de ahí a que haya habido crímenes de lesa humanidad o un concierto para violar y dejar los derechos humanos y dejar impunes a sus responsables, dirigidos de la Moneda y por Piñera, evidentemente hay un mar de diferencias. No un estero o un río. Pero resulta que Bachelet dijo una cosa mucho más directa en esta materia que al Partido Comunista lo pone tan nervioso porque le hace caer una de las mentiras que han levantado durante estos últimos 30 años. Porque Bachelet dijo que Piñera le había pedido que vinieran representantes de la alta comisionada de derechos humanos a Chile prácticamente antes de que pasara una semana desde el estallido, y eso fue efectivamente así, ¿no? O sea, Bachelet no miente, y sin embargo el PC, cobardemente, porque a Bachelet no tienen cómo presionarla, y eventualmente van a estar dispuestos a tragarse el sapo de apoyarla, si es que las encuestas le dieran alguna posibilidad y la expresidenta estuviera disponible para una tercera candidatura presidencial, no tengo duda alguna, dado el cinismo del PC en estas materias, simplemente omitió los dichos de Bachelet, porque obviamente hoy día el eslabón más débil es el presidente Boric, que está en medio de un gobierno completamente dividido, inoperante, con problemas severísimos en materia de crecimiento económico, en materia de probidad y obviamente, y es el tema de hoy día, ¿no?, en materia de seguridad ciudadana y de control del crimen organizado y de control de fronteras también, producto del desborde de la migración ilegal. Entonces, este chantaje del PC no tiene nada de bobo, es muy maligno, pero se ocupa una frase completamente mentirosa y boba, acusándolo nada menos que de negacionismo, porque, no sé, pues no escupió sobre el ataúd del expresidente Piñera, que es lo que hubiese deseado probablemente el PC. Te van a acusar de anticomunismo visceral, Eduardo, ¿ah? Me da lo mismo. Durante mucho tiempo me acusaron de procomunismo y no importó nada. Para mí, el anticomunismo y el antiderechismo visceral son dos confusiones muy grandes entre lo que es la política con la teología, y yo trato de no perderme, digamos, ¿ah? Como soy creyente, trato de hacer una política extremadamente laica, como corresponde a este mundo pecador. Muy bien. Oigan, y ahora vamos al tema en cuestión que bueno, ahora nos reíamos, digamos, de las frases bobas y naturalmente que nos tomamos en general este programa con buen humor, pero lo que ha pasado en Chile, bueno, lo que ha pasado en los últimos años, pero sobre todo con el secuestro y asesinato de este militar venezolano, que ya es un símbolo, digamos, de lo que estamos viviendo y que lo empezamos a vivir también de manera tan rápida, empezamos a ver esta degeneración, digamos, de nuestro país de manera tan rápida, vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.
Me gustaría que hicieran un análisis de esto. Para nuestros auditores yo siempre les mando a los profesores Galá y Zafirio el tema de manera anticipada, y hoy día les di la libertad también de, más que una pregunta en concreto, de que pudieran analizar este tema desde la arista que ellos quisieran, porque tiene varias aristas, tiene aristas políticas, tiene aristas delictuales, de todo, digamos. Entonces, en lo que se sintieran más cómodos, yo no sé lo que van a decir, así que me tienen que sorprender. Y el profesor Galás parte en esta ocasión. ¿Qué nos puede decir sobre este caso, profesor Galás? ¿Estás mudo, Eduardo? Y ahora Ahí sí. estoy más audible. Ahí sí. Mira, sí, o sea, obviamente se podrían decir muchas cosas, y creo que hay una que yo voy a plantear a modo de pregunta, porque no tengo naturalmente una respuesta para ella, y creo que este caso levanta para mí una inquietud con respecto a en qué lugar estamos en el marco del avance, digamos, del crimen organizado en Chile. Tengo en la cabeza una frase que me parece que es de, a ver, no quiero mentir, pero bueno, es de alguna autoridad en la materia, en la materia, digamos, de la investigación policial, que dice que el crimen organizado en Chile se llama Tren de Aragua. Y que, digamos, lo que hace es decir, mira, la pregunta con respecto a en qué lugar estamos a propósito del crimen organizado es qué nivel de penetración y de organización ha logrado ya el Tren de Aragua en Chile, digamos, qué nivel de impunidad tiene, y qué nivel de eficacia garantizada tienen al momento de plantearse cualquier objetivo delictivo, digamos, ¿no? Cualquier tarea, por riesgosa que ella sea y por espectacular que tenga que ser el operativo destinado a resolverla. Y hago esta pregunta porque nosotros hace rato vivimos en Chile como este mito de la Chilezuela, ¿no es cierto? Así como la descripción espectacularista de los problemas de delincuencia, y que en su momento parecían ser exageraciones como destinadas a obtener algún beneficio electoral. Yo no creo que estemos en el mismo estado que Venezuela, y naturalmente hay un montón de cifras que permiten hacer esa comparación y decirnos, mira, Chile y Venezuela no son lo mismo en términos de crimen organizado. Pero no siendo lo mismo, digamos, sigue siendo legítima la pregunta de, bueno, y si es que antes Chile estaba a una distancia, digamos, de 10 kilómetros respecto a la situación venezolana, actualmente estamos a 9 kilómetros, estamos a 6, estamos a 4, digamos, ¿en qué punto de esa brecha nos hemos acercado? Porque lo que parece cierto es que Chile se está acercando a esas cifras de los peores países latinoamericanos. No sé cuán rápido y no sé exactamente cuán aceleradamente, porque para saber realmente esas cosas se necesitan datos que normalmente tardan tiempo en producirse. Yo sé que hay un libro reciente, que de hecho lo voy a recomendar al final, que escribió Pablo Urquizar, que fue el delegado de Piñera en la macrozona sur, en el que trata el tema del terrorismo y del crimen organizado, en particular en la macrozona sur. Y claro, Pablo tiene diagnósticos que son bien, bien alarmantes, digamos, ¿no? En fin, y lo mismo tengo en la cabeza por conversaciones con el experto en seguridad de Libertad y Desarrollo, que es Daniel Rebolledo, que fue compañero nuestro con Vicente en la universidad, amigo personal de los dos, y que también tiene una visión bien alarmante sobre el grado de avance del crimen organizado. Yo no estoy seguro, digamos, de en qué punto estamos, y quiero plantear algunas, digamos, quiero levantar algunas observaciones que nos pueden, digamos, ayudar a pensar esto, sin ánimo de contestarlo. Leí una nota en el diario El País
que decía cuál es la singularidad, digamos, del caso del ex militar asesinado, secuestrado y asesinado en Chile. Y decía, a ver, singularidades hay varias. Una que llama la atención es que, habiendo sido un operativo aparentemente muy profesional, se dejaron grabar y no se llevaron las cámaras, siendo que hay asaltos muy, digamos, así como mucho más vulgares, en los que los delincuentes rompen o se llevan el sistema de grabación para no ser detectables. Y la conjetura que levantaban a propósito de esto es que el motivo no es probablemente un descuido de amateurismo, digamos, sino que es la intención de dejar alguna clase de señal a alguien. La pregunta es como, ¿a quién le están mandando esta señal? Porque otra singularidad es que, a diferencia de lo que pasó con este empresario al que secuestraron en Rancagua y liberaron después del pago de un rescate millonario, creo que 40 horas lo tuvieron secuestrado, creo que se llaman los piratas del Tren de Aragua, en fin, una de las facciones del Tren de Aragua. A diferencia de lo que pasó en ese caso, acá no parece haber habido ningún momento de extorsión, o sea, no parece haber habido ninguna solicitud de rescate ni nada. Es cierto que el Tren de Aragua no siempre secuestra para pedir rescate. A veces secuestran por un contrato, digamos. O sea, les pagan para secuestrar gente y matarla eventualmente, que podría ser la situación. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, la reacción que tuvo María Corina Machado, que es una de las líderes de la oposición venezolana, y que ella interpreta el caso como un crimen político, digamos, ¿no? Un crimen con motivos políticos, con un móvil político, y claro, es verdad que no parece trivial el hecho de que la víctima en este caso sea un ex militar que estaba, según la posición venezolana, en calidad de refugiado en Chile, o sea, era un asilado. Entonces, la interpretación que hacen es, miren lo lejos que llega el brazo, digamos, del gobierno venezolano, porque así lo interpretan ellos. No hay claridad sobre cuáles son los vínculos entre el gobierno venezolano, digamos, y el Tren de Aragua. Maduro se ha negado a entregar información sobre el Tren de Aragua y lo que levanta al menos sospechas de que la relación es poco limpia, es poco transparente, pero obviamente yo no estoy en posición acá de acusar al gobierno venezolano de vínculos con el Tren de Aragua porque no lo sé, pero al menos la pregunta que está vigente y que se hacen muchas personas en el terreno de las relaciones internacionales es si es que no hay altos funcionarios del gobierno bolivariano, digamos, el gobierno de Maduro, que tengan influencia en las actividades del Tren de Aragua, que tengan alguna vinculación con ella. Y no parece tampoco inteligente o atento descartarlo de antemano, o sea, es posible que eso exista. En todo caso, no sabemos cuál fue el móvil, si es que el móvil no era simplemente obtener plata, sino que tenía alguna intencionalidad segunda. Entonces es posible que esa señal que algunos creen que quisieron mandar en el hecho de dejar las grabaciones disponibles pueden haber estado, digamos, destinadas a otra banda, digamos, o a otro grupo u organización venezolana. Y la trama, digamos, de este caso puede ir mucho más lejos que lo que yo me imagino o lo que quizá cualquiera de nosotros se está imaginando. O sea, aquí puede haber relaciones entre organizaciones que son sumamente complejas, yo no lo sé, o quizás son más sencillas de lo que yo estoy pensando, pero en fin, a mí me parece que el puzzle, digamos, todavía tiene muchas piezas ahí. Bueno, y otra cosa es que se demora, la Policía de Investigaciones se demora 10 días en encontrar el cuerpo, es harto tiempo, obviamente hay otros casos en los que se demora más, pero digamos, la cara descubierta con la que esto fue hecho, lo ambicioso, digamos, del golpe, lo temerario, incluso no diría del golpe por parte de los criminales que lo llevaron a propósito, da cuenta de la vulnerabilidad de la situación chilena, que no puede proteger a una persona que estaba acá, digamos, buscando protección de un Estado que le daba más garantías que el Estado suyo. Digamos, da cuenta de esa vulnerabilidad chilena ante el crimen organizado y nos abre preguntas sobre qué nivel de
confianza tienen los grupos de crimen organizado más relevantes. En particular pensamos en el Tren de Aragua, que es aparentemente el que responde al modus operandi que ocurre acá. ¿Qué grado de confianza tienen en que pueden llevar a cabo un golpe de este estilo sin pagar consecuencias alguna, o sin pagar las consecuencias que uno pensaría que un grupo criminal va a pagar si es que hacen una cosa con este nivel de espectáculo, de visibilidad y de digamos así, de confianza en que pueden hacer lo que quieran, incluso dejar las cintas de grabación disponibles para que cualquiera las analice, ¿no? Ahí, Eduardo, te voy a interrumpir un poquito nomás para complementar eso que dijiste con un dato que tiró Mochati el viernes, que hizo se le recomiendo a todos también ese video, después de ver este, por supuesto. Pero en el fondo él hablaba, no solamente del alza de crímenes violentos, sino del porcentaje de crímenes, de asesinatos, que terminaban sin un culpable, digamos, y que era sobre el 90%. Entonces, en el fondo hay como una impunidad brutal en Chile. Eso era como como un paréntesis nomás a lo que estaba ahí señalando, pero eso. Sí. Bien, entonces tenemos este cuadro, y claro, aquí viene a mi cabeza, en este marco, un discurso que acaba de pronunciar Bukele, que es nuestra figura así como icónica cuando se trata de la lucha contra el crimen organizado en América Latina, más allá de muchas cosas políticas a las que también me voy a referir, pero en principio es una persona que decidió irse a la guerra contra el crimen organizado, y que pronuncia un discurso frente a digamos, la comunidad política global, en que dice que paren de pedirle a El Salvador que ejecute las recetas institucionales del primer mundo, porque esas recetas que funcionan en el primer mundo no funcionan en El Salvador. Y esa es como su tesis, digamos, ¿no? Y es una tesis sobre la que abunda ampliamente. Dice algo así como, mira, elijan ustedes el mejor gobierno que tengan en Europa. No sé cuál es el mejor, díganlo ustedes, digamos, o sea, el que más les guste. Y apliquen las políticas de ese gobierno para dirigir Afganistán. Y les aseguro que no va a funcionar. Porque la situación de Afganistán es distinta a la situación que tienen ustedes en Europa, y la situación que teníamos nosotros en El Salvador también lo era, ¿no? Entonces dice, nosotros éramos la capital mundial del homicidio y hemos pasado a ser el país con menos homicidio de todo el hemisferio, de todo el occidente, digamos, ¿no? A ver, yo no estoy seguro de nada con respecto al gobierno de Bukele, un gobierno que a mí me levanta dudas en muchos sentidos, inclusive las cifras. Yo no sé si es verdad que El Salvador es el país con menos crímenes que terminan en muerte de todo Occidente. Digamos, de hecho, dudo que eso sea así. Pero no me importa, digamos, lo que me importa es la pregunta abstracta que Bukele levanta, y que es, hay contextos en los que la manera en que nosotros, digamos, los énfasis que nosotros ponemos para organizar nuestra política democrática parecen estar teniendo problemas. Es muy interesante porque que la democracia liberal o la democracia moderna, la democracia contemporánea, iba a tener desafíos en este nuevo siglo es algo que nosotros supimos siempre. Nosotros abrimos el siglo con el desafío gigantesco que era el terrorismo, porque empezamos el siglo con el atentado a las Torres Gemelas, ¿no es cierto? Y también era claro que la arremetida de Internet iba a suponerle a los delincuentes y a las personas que hacían crimen organizado maneras más expeditas de organizarse, maneras más rápidas, más ágiles de hacer fluir la información, y que eso iba a ser un desafío para los gobiernos. También, por supuesto, hay otros desafíos que enfrentan las democracias, y muchos pensaron, yo estoy entre ellos, que los grandes desafíos iban a venir por parte como de las grandes corporaciones que hacen circular los grandes capitales, y cómo algunas
empresas iban a ser capaces, digamos, de tensionar a las democracias y de más o menos obligarlas a legislar en una dirección o en otra. Nosotros tuvimos algunos ejemplos de esto con empresas como Amazon, como Uber, como los auspiciadores del Mundial de Fútbol, en fin, cosas que lograban grandes empresas y grandes capitales globales imponerle sus agendas a los estados, ¿no? Y por lo tanto pasar por encima de la soberanía popular de algunos lugares. Pero yo no me imaginé, por ahí por el 2001, que los grandes problemas de este siglo iban a estar asociados al crimen organizado. Pero siendo año 2023, 2024, perdón, 2024 hace cosa de un mes, no, 2 meses y un par de días, sí el crimen organizado parece estar tensionando a las democracias, como tú, Vicente, has querido llamar la atención más de una vez en este programa, ¿no? Y has querido que nos refiriéramos a eso, y probablemente el caso de este secuestro con homicidio sea una ocasión para hacerlo, porque, digamos así, la doctrina de los derechos humanos, que está a la base de la organización democrática, pone muchas precauciones, por ejemplo, al momento de detener a alguien, porque tenemos que evitar a toda costa el riesgo de detener a un inocente y de que las policías detengan inocentes. A nosotros, por ejemplo, nos parece muy importante que no se pase por encima de la privacidad de las personas, que no se violen nuestros espacios íntimos, ¿no? Que nuestra capacidad de conversar en la intimidad con otras personas no sea vulnerada por los aparatos estatales. Y todos esos énfasis es probable que estén pensados para contextos de paz y no para contextos de alta vulnerabilidad en términos de seguridad. Porque obviamente nosotros sabemos que cuando hay una guerra, por ejemplo, un escenario así de alta tensión en términos del riesgo que corre en la vida de las personas y su seguridad física, hay muchas de esas medidas que se ponen entre paréntesis. Nosotros intentamos que de manera provisoria, no de manera permanente, pero las ponemos entre paréntesis porque entendemos que la seguridad de las personas, por ejemplo, justifica intervenirle el teléfono a alguien que presumimos que está involucrado en alguna actividad terrorista o en alguna actividad de espionaje, de sabotaje, etcétera, ¿no? Y la pregunta que yo hacía al comienzo de dónde estamos tiene que ver con esto, o sea, ¿estamos nosotros en ese punto que Bukele dice que estaba El Salvador, en el que se justifica que la doctrina de los derechos humanos sea puesta entre paréntesis y que, por ejemplo, se prefiera correr el riesgo de tomar detenido a un inocente que correr el riesgo de que una organización criminal siga operando? Porque él dice, es verdad que nosotros podemos cometer errores, como los cometen las policías en todo el mundo, y que fruto de esos errores un inocente puede ser tomado preso. Él dice, ahora, después va a haber un sistema judicial que se va a encargar de investigar esto. El punto es que hay medidas acá que tomar que son de carácter preventivo y que se justifican por el hecho de que en El Salvador los salvadoreños estaban siendo asesinados masivamente, no podían salir de sus casas. Eso a mí me parece, insisto, sin entrar a juzgar políticamente el gobierno de Bukele, que a mí me despierta dudas tanto a nivel de los datos que tiene, como también en el hecho de que se haya simplemente saltado la Constitución para presentarse por un periodo más. O sea, eso, en fin, me parece que eso no tiene justificación, ni siquiera de acuerdo con la doctrina que él mismo está presentando. Pero no quiero entrar acá en el juicio político al gobierno de Bukele, sino que me interesa más bien reflexionar sobre este argumento que él da y que justificaría una política represiva de alta intensidad que supone pasar por encima de algunos acuerdos democráticos fundamentales, dado que creemos que todos esos acuerdos democráticos fundamentales son funcionales a mantener nuestra convivencia pacífica en un contexto de relativa normalidad y que ese contexto de relativa normalidad el crimen organizado lo está destruyendo, digamos, ¿no? Lo está erosionando de manera grave. Yo no soy de las personas que tienen miedo, digamos, de que a mí el Tren de Aragua me haga nada, y yo no vivo con una situación así psicológica en que me preocupe, por ejemplo, salir en un programa de YouTube hablando de la necesidad, digamos, de incrementar las políticas represivas contra el crimen organizado, y no creo que me vaya a pasar nada, digamos.
pero yo me pregunto si las personas que tienen una posición como la que tenía el ex militar que fue secuestrado y asesinado, si él no vivía con esa sensación. Y recuerdo un profesor que era venezolano, que estaba en Chile y ahora entiendo que se fue a Estados Unidos, y que sí vivía con miedo, porque él había sido perseguido político por el gobierno de Chávez, y él vivía con la sensación de que lo podían matar. A mí siempre me pareció que él tenía un problema de paranoia y que exageraba, digamos, en los riesgos que entrañaba, digamos, su posición específica en la vida social y en la vida política de nuestros países, digamos, tanto de Chile como de Venezuela. Pero claro, yo me pregunto si es que no hay gente que vive con ese miedo, ¿no? Gente que vive con el susto de que el Tren de Aragua los secuestre, digamos, ¿no? Porque los secuestros del Tren de Aragua se han multiplicado y entiendo que pasaron de 20 el año siguiente 30 y tantos y el año siguiente 50 y tantos. Y así entre el 2020 y el 2023 entiendo que los secuestros en Santiago de Chile se han más que duplicado y entiendo que se han triplicado en 3 años, digamos, ¿no? Lo que obviamente, digamos, todavía son números que uno diría son controlables o parecen controlables, pero no sabemos si lo son. Entonces, al final me he dado una vuelta larga para decir una cosa, que es que creo que lo que dice Bukele con respecto a que digamos, los acuerdos democráticos con los que operamos normalmente en Occidente tienen límites y que hay que juzgar cuándo esos límites han sido transgredidos, de manera que se justifica pensar en arreglos institucionales distintos o en políticas distintas, es una pregunta legítima, ¿ya? Es una pregunta legítima, que obviamente en una situación de guerra se justificaría, y todos sabemos que así es. Nosotros no estamos en guerra, y la pregunta sería, bueno, ¿y entonces en qué estamos, digamos, ¿no? ¿Cómo juzgar esta situación en la que vivimos en un contexto de relativa paz, pero en que el crimen organizado está duplicando anualmente, digamos, su capacidad de ejecutar agendas criminales con aparente impunidad, ¿no? y con mucha desvergüenza? Entonces, el hecho de que esté pasando esto, ¿nos debería o no nos debería mover a pensar en arreglos institucionales distintos, alternativos, en pensar en modificaciones de distinto nivel de dramatismo? Y acá no estoy poniendo así como en tela de juicio, digamos, la conveniencia de vivir en un marco de respeto a la Constitución y las leyes, ¿no? No estoy yo en esa agenda, pero sí me pregunto qué clase de arreglos tendríamos que tomar si es que es verdad que el escenario que estamos viviendo es relativamente nuevo, que esto no es el problema, digamos, del Tupac Amaru y del Sendero Luminoso, o sea, que esto es otra cosa, y que esa otra cosa incluye WhatsApp, e incluye como dark web, digamos, no incluye como métodos con los cuales, frente a los cuales nuestros arreglos institucionales no parecen estar funcionando del todo, ¿no? Y en fin, puede haber aquí un problema simplemente de eficacia gubernamental, pero puede haber también un problema de protocolos, digamos, ¿no? De protocolos, de medidas, y a mí me parece esta una reflexión que hay que hacer de manera relativamente desprejuiciada, ¿no? Relativamente desprejuiciada. Esa es mi reflexión. Muchas gracias, profesor Galás, por el análisis muy bueno. Y el profesor Zafirio, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Por qué línea va a ir el análisis del profesor Zafirio y que mira atentamente? Sí, estaba tratando de ubicar un libro que voy a recomendar al final, pero no lo he podido pillar. Así que te mandé los datos para ver si tú lo puedes mostrar. Y al final está vinculado, obviamente, con lo que estamos discutiendo. Mira, aquí hay, en mi opinión, solo datos confirmatorios de situaciones que ya sabíamos y que nosotros en el año y medio que llevamos, casi 2 años luego, hemos dicho varias veces, y no porque seamos particularmente agudos o con una capacidad analítica más allá de la que puede tener cualquier ciudadano,
preocupado por lo que está pasando, sino que porque yo creo que nuestro gran mérito no es otro más que tratar de salirnos de esta cretinización brutal que tenemos a nivel cívico y que incluye, como hemos conversado en otras ocasiones, columnistas, comillas, destacados, que a veces uno piensa que ni siquiera en un diario mural de cuarto medio les debieran publicar esas cosas si hubiera algún criterio de excelencia. Y lo hemos comentado en broma esto último, poniendo este tipo de ejemplos, pero la verdad es que yo lo pienso en serio. No hay control de calidad. Y lo que ha pasado en estas 2 semanas, a propósito del primero secuestro y luego homicidio, en base a los antecedentes que tenemos hasta acá, sin perjuicio de la familia, ha sido bien cuidadosa en aceptar que el cadáver o los restos del cadáver sean necesariamente los del ex oficial venezolano, el ex teniente venezolano, lo ratifica. Primera cuestión que se ratifica, que tenemos una dirigencia política de un extremo a otro que es simplemente patética desde el punto de vista de su sentido de la responsabilidad, el sentido republicano, y que no nos quiere tomar en serio a los ciudadanos. Los primeros días tuvimos una reacción histérica de sectores de derecha, señalando que el móvil de esto era derechamente el asesinato por parte de la dictadura de Maduro a un oficial disidente. No es que uno no pueda, en el terreno de la suposición y del análisis político, pensar que eso es implausible. Para nada. O sea, lo más brutal de la dictadura venezolana, fuera de las violaciones a los derechos humanos que ha realizado, son sus socios. Cuestión que probablemente en Chile no hay ninguna conciencia de esto, porque no hay conciencia hay conciencia de muy pocas cosas. Pero esta es una dictadura que está metida con los llamados estados canallas, digamos, o sea, con la Rusia de Putin, con la Bielorrusia del delincuente que la gobierna, con los iraníes, con los coreanos del norte, digamos, y donde los cubanos pasan a ser casi un factor de moderación, porque hasta donde hemos visto hasta aquí, en Cuba no asesinan disidentes en Miami, lo que no significa que la situación de los disidentes en Cuba no sea terrible. Incluso ya se acepta que a Osvaldo Payá, demócrata cristiano, lo asesinaron, digamos, tirándole un vehículo encima al interior de Cuba. Pero obviamente no se ha llegado a los niveles de las otras dictaduras. Entonces, pongo el ejemplo de Cuba para que entendamos de lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando de estados gobernados por verdaderos criminales, por psicópatas. O sea, miren la situación europea a raíz de la invasión de Putin a Ucrania. Es un giro civilizatorio, como se gusta tanto decir hoy día en este país, ¿no? Para mal, digamos. Se habla de guerra en Europa. Se está produciendo una situación de rearme. Macron acaba de decir hace unos días que no es descartable, digamos, el empleo de fuerzas de la OTAN en Ucrania. Y la respuesta de Putin es amenazar nada menos que, de nuevo, con las armas nucleares. Entonces, Maduro está metido en ese club. Maduro y sus muchachos. O sea, segundo antecedente, los volúmenes de la corrupción del régimen. Hace 5, 6, 7 años ya, no me acuerdo, ¿no? En el país venía que se habían descubierto unas cuentas bancarias de los grandes miembros de la nomenclatura chavista y que el monto era de $2.000 millones. $2.000 millones. Miren la situación que tenemos nosotros en Chile por lo que se robaron los muchachos de Democracia Viva. No es para excusarlo, pero es para que tratemos de sacar la cabeza, digamos, un poquito y
y tener capacidad de hacer análisis comparativos como los que Eduardo señalaba hace poco. ¿Dónde estamos? 2.000 millones de dólares en cuenta en Andorra. ¿Cuántas serán las de Suiza, por ejemplo? O las que pueden haber en los, comillas, países amigos, ¿eh? de los jerarcas del régimen. ¿Y de dónde sale esa plata? Porque no es solamente coimas o robos de empresas estatales. La petrolera está pésimamente mal manejada. O sea, esos dineros pueden tener cualquier origen. Y cuando digo cualquier origen, peso mis palabras. Cualquier origen, digamos, incluyendo narcotráfico, crimen organizado, en otros giros, digamos, distintos, etc. Entonces, uno no puede ser ingenuo en esto, desde el punto de vista del análisis, pero de ahí a salir sin prueba alguna a decir que era la dictadura la que había asesinado a la que había secuestrado a este, hay una enorme brecha. Entonces, ¿por qué se actúa de esta manera? O sea, y por qué no se controla a estos termocéfalos, ¿eh? En este caso derechistas, por parte de un liderazgo que uno supone que tendría que ser más razonable, aunque más no fuera porque uno se arriesga al boomerang, digamos, de que y al intento de los adversarios políticos de descalificar todo esto, como ha tendido a ocurrir estos días. Bueno, pero esto no significa que en el otro lado la actitud haya sido distinta. O sea, el PC desde el primer momento negó cualquier posibilidad de que detrás de esto hubiera un móvil político, como si estuviéramos hablando del gobierno de Alemania, ¿eh? O del gobierno español, ¿eh? O del gobierno italiano, por hablar de cualquier democracia constitucional europea, cualquiera sea el signo de quien hoy día sea su jefe de gobierno. Y de nuevo, hasta hoy día, lunes, en que la ministra del Interior dice no nos corresponde a nosotros, a los políticos, andar descalificando sobre eventuales móviles detrás de lo que ha ocurrido con el teniente venezolano. Nadie tampoco, incluyendo la gente del socialismo democrático, sale y enfrenta esto. Es decir, oye, un momento, aquí no se puede desechar ninguna hipótesis porque estamos hablando no del gobierno del COPEI venezolano o de la socialdemocracia venezolana, estamos hablando de una dictadura que tiene estos aliados en el mundo, como los que acabo de señalar. Y bueno, esta situación de chantaje, digamos, al cual el presidente de la República está siendo sometido por el Partido Comunista, lleva a que el tuit del presidente de la República sea para salir a defender a estas blancas palomas democráticas que son los comunistas chilenos, que en su historia se han comprado lo peor, digamos, desde las invasiones en la Cortina de Hierro, la defensa de Stalin, digamos, y bueno, todos sabemos cuál ha sido la invasión a Afganistán, etc. O sea, la historia, y esto no es anticomunismo, esto es historia del siglo XX, ¿eh? Y el historial del siglo XXI no es demasiado mejor, aunque los horrores obviamente son mucho menores, digamos, a los que se vivió tras la Segunda Guerra Mundial en Europa Oriental, etc. Entonces, uno queda abrumado por la mediocridad infinita de la dirigencia política de este país, con la excepción, hoy día, de los dichos de Carola Toá, que a mí me parece que son puro sentido común, ¿no? Pero en una esfera pública donde el sentido común no existe. Porque, digamos las cosas como son, en el actual estado de lo que sabemos y de la investigación, obviamente nunca fue posible afirmar que detrás de esto estaba el régimen de Maduro, pero tampoco hoy día es descartable que el móvil sea un móvil político donde lo que se busca, digamos, por ejemplo, dejando esa imagen grabada para que se pueda ver, mandar una señal brutal, digamos, a los disidentes del régimen en todos lados. Porque, seamos claros, no fue solamente Pinochet
Y su régimen es el que mandó a asesinar opositores y disidentes. También lo hacen dictaduras que hoy día están ahí presentes. Y ya he nombrado algunas de ellas. Y los antecedentes del régimen venezolano no permiten descartar eso. La otra hipótesis plausible, a priori, digamos, en términos analíticos, para mí, si esto no significa que lo esté proclamando, porque no quiero cometer la imprudencia enorme que acabo de señalar, es que esto sea un ajuste de cuenta entre grupos del crimen organizado presentes en Chile. Pero eso significaría que contra los antecedentes que hasta el día de hoy existen, este teniente en estos 6-7 años que estuvo en Chile se involucró en actividades, digamos, delictuales, que lo llevó a formar parte de alguna banda enemiga de aquellos que, si es que este llegara a ser el móvil, habrían terminado secuestrándolo y asesinándolo. Pero eso es otra hipótesis que uno puede manejar, pero obviamente es imposible de ser afirmada como la hipótesis final en este estado de la investigación. ¿Y por qué señalo que a mí no me aparecen? Pueden haber, pero a mí no me aparecen hipótesis distintas a esta. Porque, bueno, ya lo dijo Eduardo, o sea, aquí cuando se señaló que este era un secuestro, comillas, atípico, lo que se quería decir era que no se había pedido dinero a cambio de su liberación. Y las cifras en Chile son bien alarmantes. Como decía Eduardo, pasamos de 23 secuestros y vamos ya en 56 el año pasado. O sea, hay un aumento de este tipo de secuestros, pero en todos estos secuestros lo que se busca es dinero o entiendo que también ajustes de cuentas entre bandas rivales. Entonces, parece poco plausible esta última hipótesis y quedan estas dos y la investigación tendrá que determinarla. Pero la actitud de sectores de derecha y del PC, digamos, al que seamos claros, lo que lo mueve es el pago de favores por el dinero que ha recibido la dictadura venezolana desde Chávez en adelante. O sea, aquí el materialismo histórico se aplica, pero perfectamente a los dichos de Lago y de los otros próceres de Carmona y los otros próceres del PC. No es por altruismo que los tipos están defendiendo al régimen venezolano. Su relación, entre paréntesis, a propósito, el tonto de Winter, son con el régimen venezolano, no con el Partido Comunista venezolano. Da lo mismo en lo que esté el Partido Comunista venezolano. Los que le pasaron la plata a la ARSI, digamos, que el PC se robó, fue el régimen venezolano, Winter. No fue el Partido Comunista venezolano, para que entendamos. Y por lo menos esa estupidez no la sigan repitiendo más. Que sigan repitiendo las otras, pero esa al menos no. Bueno, lo segundo, que también ya sabíamos, es el aumento brutal de la inseguridad en Chile. Y eso incluye incapacidad para controlar fronteras, cuya cara, yo diría finalmente menos perversa desde el punto de vista de la espectacularidad, el ingreso de migrantes ilegales, la mayoría de los cuales, seamos claros, no son delincuentes, gente desesperada, sin perjuicio que eso hay que controlarlo sí o sí por múltiples razones, entre otras cosas, que la posibilidad que entren delincuentes aumenta cuando uno no tiene control alguno sobre la frontera. Sabemos que estamos en presencia de un Estado que en muchísimos aspectos es semifallido. Yo siempre, en los últimos 15 o 20 años, justamente por mi experiencia como diputado, he rechazado las teorías conspirativas porque creo que en el Estado chileno, más que aplicar teorías conspirativas, lo que hay que ver es cómo progresivamente el Estado se ha ido deteriorando de una manera brutal. Voy a poner un solo ejemplo. No somos capaces de controlar la mosca de la fruta en los puertos chilenos. Vamos a ser capaces de controlar el crimen organizado o el ingreso de grupos vinculados a los servicios policiales y secretos de dictaduras como las que acabo de señalar. No controlamos la mosca de la fruta. O sea, y esto a mí me lo han dicho ingenieros agrónomos con formación en economía que están metidos directamente en el manejo de tremendas cadenas de exportación frutícola chilena. Y me han puesto el ejemplo de Coquimbo. Gente que conozco hace 30 años y que me merece
total crédito desde el punto de vista de su honorabilidad y de su capacidad y de sus conocimientos. O sea, hoy día todo ese patrimonio fitosanitario del país, que nos enorgullecimos por año de que nos da ciertas ventajas en materia de exportación, está en el suelo, ¿no? Bueno, la mosca del cuerno ingresó al sur vía Argentina hace muchísimos años, ¿no? Pero el tema de las plagas frutícolas es lo mismo, ¿no? No hay capacidad de controlar nada. Y uno sospecha que aquí también puede haber elementos de corrupción. O sea, acuérdense lo que estaban malas todos los detectores del puerto de San Antonio, curiosamente, por meses, y nadie se preocupaba de que alguno de ellos funcionara. O sea, como dice Sábato, en el túnel no hay casualidades. Y en estas materias menos aún que en el mundo de la literatura, como es el caso de esa novela. Hoy día hay pánico entre los refugiados venezolanos, como es obvio, a raíz de esto que ha ocurrido. Galá señalaba que él hoy día no corre riesgo frente al crimen organizado. Imagínate si fueras un disidente venezolano, ¿eh? No solo en Chile, en cualquier lugar de América Latina, porque este es el síndrome de América Latina, o sea, estados semifallidos, entre la corrupción, el clientelismo, la falta de profesionalismo. Me ha llamado la atención, quiero decirlo, de que hayan encontrado este cuerpo a los 10 días, contra lo que a algunos les sorprende, que se demoraron tanto. Yo encuentro que se demoraron poco, porque creo que uno de los tremendos desafíos obvios, además, es aceptar de una buena vez que estamos en presencia de unas policías que son de un nivel de ineficiencia brutal. No solamente no tenemos sistemas de inteligencia, a la Ani le dicen la tía Anita, como no hemos comentado en el chat el último tiempo. O sea, es tragicómico, son especialistas en leer los diarios, los analistas, comillas, de inteligencia. Eso también lo vamos a hacer nosotros, es latero, digamos, pero lo podríamos hacer, digamos, si nos lo mandan gratis, y podríamos aparecer como un personaje de superagentes como los de las novelas de Graham Greene, digamos, la tía Anita, así le dicen. O sea, no hay inteligencia, y menos bajo control civil, digamos, desde que recuperamos la democracia. Probablemente estuvimos mucho mejor en el gobierno de Elwin, digamos, y en parte del de Frey, porque estaba Belisario, entre otras cosas, en la Subsecretaría de Interior, que me parece a mí que fue el que actuó con mayor profesionalismo en estas materias. Ahora hay que ver si todo lo que sabemos hasta aquí termina siendo lo que ocurrió, porque la familia, como dije, hay que poner la atención a eso, no acepta lisa y llanamente tan fácilmente que el cadáver o los restos del cadáver encontrado, que al parecer fue por asfixia, o sea, ahí las hipótesis son bien siniestras, por asfixia torácica, que supone el uso de medios mecánicos o que lo enterraron vivo, así de brutal, digamos. Es como leer acordarse de algunos cuentos de Edgar Allan Poe, ¿no? El barril del amontillado o el corazón revelador, ¿no? O delator, ¿no? En otras traducciones. Entonces ahí está ese elemento presente. Entonces hoy día no estamos en condiciones de afirmar ni descartar ningún móvil. Yo creo que eso es lo responsable, sin perjuicio que pareciera que la hipótesis de que este señor fue secuestrado por los efectos de obtener dinero, de pedir rescate, aparece muy débil y prácticamente como una hipótesis a descartar. Pero quedan a lo menos estas otras dos que yo he señalado, y que tendremos que esperar el desarrollo para ver en qué termina. Ahora, si esto termina dándole la razón a los policías, o sea, si este era el cadáver de la persona secuestrada, ¿no? Si efectivamente están metidos grupos organizados, bueno, sería una muy buena noticia, porque significaría que a lo menos la PDI, digamos, está avanzando
en materia de saber lo que puede estar pasando con estos grupos del crimen organizado. Cualquiera haya sido el móvil que esté detrás de esto. Desde ese punto de vista, lo mejor sería que todo esto se confirme, porque demostraría que al menos hay una policía que está mejorando sus capacidades profesionales, porque nota al pie de página, ya también lo hemos comentado, cuando en Chile Carabineros violó de la manera masiva que violó los derechos humanos frente como reacción a lo que eran las manifestaciones, muchas de ellas violentas, hay que decirlo, del 18 de octubre en adelante, en esos 3-4 meses, más que ver ahí unos violadores sistemáticos de derechos humanos o unos personajes pérfidos que copiaban los métodos de la SS nazi o de la KGB stalinista, soviética, lo que hay que ver, creo yo, y así lo tenían claro analistas serios, digamos, de todos los sectores, no la mayoría de los analistas, pero sí analistas serios, que eran una minoría de todos los sectores. El problema verdadero, Carabineros, es que durante 30 años se dedicaron a dos cosas: a mentirle a los mandos civiles, incluyendo el gobierno de Piñera, y por eso cayó Chadwick. Terminaron mintiéndole incluso a sus mandos, lo cual ya lleva el problema a otro nivel. Por eso cayeron 2 directores generales de Carabineros, y a las relaciones públicas. Llegaron a tener un director general de Carabineros que tenía como profesión el periodismo. Y durante esos 30 años, sin ninguna capacidad de control civil ni de preocupación de los gobiernos democráticos por el problema y por el equipamiento y por la logística, todo hay que decirlo, esa policía militarizada, Carabineros, perdió toda capacidad profesional. Y entre medio hubo corrupción a todos los niveles. Yo denuncié años atrás incluso cómo vendían benzina en caminos rurales, digamos, en la comuna de Freire, para tratar de colaborar, digamos, al control. Estoy hablando de cuestiones que vi hace 15 años yendo para uno de mis campos, cómo vendían benzina a particulares sinvergüenzas que se la compraban. Bueno, y esto terminó con toda la corrupción del alto mando. Entonces, el problema principal de las policías en Chile no es que sean unos violadores sistemáticos de derechos humanos, como dicen las teorías conspirativas, sino que son unas policías muy mal preparadas. Y eso está detrás también, junto con la legitimación del empleo de la violencia y junto con todas estas campañas de debilitamiento, lo que es el control del orden público y del buenismo y de la estupidez. Voy a recomendar un libro serio al final sobre ese tema, de la situación en que hoy día nos encontramos, en que todos los indicadores, ya no es solo percepción subjetiva, en aumento obviamente, sino que los indicadores de secuestros, de homicidios por 100.000 habitantes, por ejemplo, o sea, del aumento de la inseguridad y del delito, más la presencia del crimen organizado, que yo me acuerdo cuando hace 3 años atrás, o 4 años atrás, el Economist señalaba la situación de los puertos chilenos como una situación muy vulnerable, donde ya los grupos mexicanos en ese momento estaban pasando a controlar mucha gente inteligente y reflexiva. De la edad usted me cuestionó la seriedad de ese artículo del Economist, de total buena fe. Son situaciones que muestran que este problema es muy, muy serio, y más allá de donde estemos, Eduardo, en relación a Venezuela, lo que nos tiene que preocupar desde el punto de vista de la política pública, lo que debería preocupar a nuestros decisores políticos de derecha a izquierda, más allá de su ideología, es la tendencia. Y la tendencia es muy mala, porque Ecuador en 6-7 años se fue al carajo. Los que hemos tenido alguna noticia de lo que ocurrió en Colombia, y cómo los paramilitares y el narcotráfico mataron a cientos de alcaldes, de concejales, y donde los jueces que estuvieron dispuestos a darle la pelea fueron verdaderos héroes. Se apoderaron de la Corte Suprema de Justicia, de los tribunales, en algún momento en la década de los 90, ¿no? Estos grupos donde es indistinguible lo político de lo criminal, digamos. O sea, las FARC pueden haber partido como un grupo de extrema izquierda, digamos, que quería promover una revolución socialista a través de la vía armada, pero terminó
en el crimen a gran escala, digamos, ¿eh? y vinculada, entre otras cosas, a la droga. La situación mexicana, que hoy día nos parece que es una situación que está ahí prácticamente desde Benito Juárez, no es así. Es una situación de deterioro progresiva que tiene 30, 35 años. Entonces, nosotros no somos México, no somos Colombia, no somos Venezuela, no somos obviamente Ecuador, pero la tendencia muestra a un deterioro significativo y que puede ser exponencial en indicadores graves. Y otra cosa que tenemos que ponerle mucho ojo, es algo que también nosotros hemos conversado, de que no vayan a estar ya constituidas redes de protección en distintos poderes del Estado, y los más vulnerables ahí, junto con las policías y las Fuerzas Armadas, son el Poder Judicial, la Fiscalía, pero también el Parlamento. O sea, yo con esto no estoy atacando al gobierno de Boris, para que se entienda. Creo que el Ejecutivo es lo más difícil de infiltrar por estos grupos. Hay que empezar a ponerle ojo. No vaya a ser cosa que lo que hemos visto en algunos municipios y las redes hacia algunos partidos políticos no sea solo a esta altura en la punta del iceberg. ¿Ah? Y así como hace 4 o 5 años atrás parecía dudoso artículos del Economist que decían de la situación de vulnerabilidad en nuestra frontera, y se ponía como ejemplo la situación de los puertos, donde, reitero, no somos capaces ni siquiera de controlar la mosca de la fruta, para que nos entendamos. No vaya a ser cosa que en 2, 3, 4 años más descubramos que las redes de corrupción en la política también nos lleven al crimen organizado. Esas son las dos cosas que yo quisiera decir por ahora, a la espera de que esto culmine en algún momento y sepamos lo que ocurrió de verdad, cuáles fueron los móviles plausibles que pudieron estar detrás de este secuestro y de este eventual homicidio del exteniente venezolano. Y el libro que voy a recomendar, al igual que como lo hace Eduardo, está vinculado justamente a aristas de cuestiones que aquí hemos conversado. Muchas gracias, profesor Zafirio. Bueno, a ambos por los análisis de este tema que es complejo, po, y que naturalmente tenemos que estar pendientes de cómo se resuelven, porque vaya a saber uno lo que pasó. Ojalá se resuelvan y ojalá tengamos noticias de esto y no vaya a ser que de aquí a un mes más estemos hablando de otra cosa y esto pase al olvido, como pasó también con el tema de fundaciones, que se robaron computadores, caja fuerte, ahí quedó la cosa y no pasó nada. Hay un ejemplo mucho más siniestro, Eduardo. Perdón, Vicente, lo que pasó con la situación en Viña. Terminamos hablando del festival, ¿eh? Y aparentemente el incendio tiene una cantidad de víctimas solo inferior, además hay 300 desaparecidos, entiendo, por lo cual la cosa podría cambiar, a lo que fueron los grandes incendios en Australia el año 2009. Y terminamos hablando del Festival de Viña. No, sí. Realmente hay que empezar a hablar más fuerte sobre el nivel de cretinización y de lo que es la esfera pública de este país, o de este ex país. Pero no te preocupes, Eduardo, si Alfredo Yoyán nos dijo el otro día que nuestro presidente se había graduado de estadista hace poquito, así que... Boris da pena, ver, cómo está incapaz de romper con el PC chileno en el año 2024, Sí, puta, si no estamos hablando de 1919. Bueno. O sea, es que el nivel de incultura, weón, es la barbarie, desde el punto de vista cívico. Así es. Vamos ahora a la última sección de este programa, que también tiene su cortina, que es la recomendación de libro. Para que lean, señores, también. Pues, aquí en este programa que tenemos Don Eduardo Galás, ¿qué libro nos recomienda para leer este mes de marzo? ¿Está mudo, Eduardo?
¿Y ahora sí? Ahí sí. Sí, perdón. Voy a recomendar el libro Radiografía de la violencia y el terrorismo en la macrozona sur, problemas y desafíos actuales, que escribió Pablo Urquizar, que como digo fue este delegado presidencial en la macrozona sur. El zar de la violencia lo llama su amigo. Es como, bueno, en fin, eso es un apodo un poco en broma, pero es una persona que se ha dedicado porque pasó del Ministerio de Defensa a eso. El libro se lanzó hace re poco, y de hecho yo creo que debe haber sido una de las últimas actividades públicas en las que estuvo el expresidente Piñera, que en paz descanse, antes de morir. Porque fue al lanzamiento del libro, yo no pude ir, yo estaba cerrando mi semestre y solamente vi fotos, pero vi que estaba ahí el presidente Piñera. Claro, ahí está Pablo Urquizar. Y en fin, lo recomiendo porque creo que creo que viene a cuento con lo que estábamos hablando, y es el trabajo, digamos, de la vida de Urquizar, que decidió poner en un libro, que es lo que él sabe sobre los problemas de violencia y terrorismo en la zona a la cual él fue delegado, pero que obviamente son más generales que el problema, digamos, de una región, ¿no? O sea, es el problema del crimen violento, ¿no? Y, en fin, me parece atingente para quienes tengan interés en ahondar en estos asuntos y quieran saber qué es lo que se sabe, digamos. Bueno, Pablo Urquizar, que es una persona experta en el asunto, lo puso ahí por escrito. Invitado también Pablo Urquizar a Crónicas de Wilson. Si nos está escuchando, ya sabe que está invitado desde ya. Y don Eduardo Zafirio, ¿qué libro nos tiene hoy día para recomendarnos? Aquí lo tengo hasta con precio. Sí, le vamos a hacer propaganda, pero no era la idea. Simplemente no sé dónde lo metí. Yo. Mira, yo tuve que leer este libro en octubre a propósito de unos comentarios que tenía que hacerle al último libro de Innerarity, La Libertad Democrática. Innerarity hizo una exposición que era básicamente el primer capítulo de ese libro, y yo me tuve que remitir a eso. Pero en esa exposición insinuó una serie de tensiones, entre las cuales estaba justamente el tema de la seguridad y la libertad. Entonces, para preparar mi comentario a lo que era la exposición de Innerarity sobre este libro, me leí a Joseph Issensen, que es un gran profesor de Derecho Público alemán, de las grandes cabezas del Derecho Público alemán. Y cuando uno dice de las grandes cabezas del Derecho Público alemán, está diciendo de las grandes cabezas en el mundo sobre el tema. Entiendo que Issensen es liberal, no es ni demócrata cristiano ni socialdemócrata, lo que hace particularmente interesante la lectura de este libro. Porque, bueno, es un libro reciente, son unas conferencias que él dio en Argentina, para unos 6-7 años atrás, y que fueron recogidas en este libro. Lo dio en la Universidad Católica de Argentina, me imagino que invitado por la Escuela de Derecho de dicha universidad, y lo sacó la Marcial Pons en Argentina, no en España, que es como la casa matriz de esta gran editorial jurídica. Y lo interesante es que este profesor alemán, ideológicamente liberal, muestra todas las complejidades en que hoy día nos encontramos debido a la situación vinculada, por ejemplo, al terrorismo político, pero que también es aplicable a lo que son estas bandas del crimen organizado en América Latina, en nuestro continente. Entonces, este es un libro que a los buenistas y a las almas bellas les va a cargar, digamos, y seguramente van a acusar de facho a este profesor. Por eso digo que es liberal, para que nos entendamos, ¿no? O sea, en estas materias está a la derecha, no solo de los socialdemócratas, perdón, a la izquierda, no solo de los demócratas cristianos, sino que también de los socialdemócratas alemanes. Yo le había leído algunos libros sobre Carl Schmitt, del cual por supuesto es crítico, y otras cosas sobre los tabús en el
Estado democrático de derecho. Y este libro me gustó mucho y lo he comentado porque muestra que nuestro nivel de reflexión pública sobre las tensiones que hoy día existen entre libertad y seguridad están muy lejos de lo que debiera ser el estado del arte de nuestros debates. Entonces, recomiendo la lectura de este gran profesor Isensen, Justicia, Libertad y Seguridad, aclarando contra los simplotes y los bobos que este profesor es un profesor liberal, muy preocupado por lo que es esta tensión y dejando claro que el problema de la seguridad de las democracias constitucionales es un problemazo y que hay que tomarlo muy en serio. Y este libro hay que tomarlo también muy en serio porque no lo escribió Bukele, ¿no? Para ser claro, lo escribió Isensen, ¿no? Es un gran libro sobre el tema. Muchas gracias por las recomendaciones del libro. Eduardo Galás, por favor. Sí, déjame hacer una observación muy chica. Esto es como un palo gratuito, pero que quería meter en esta sección, porque yo vivo acá al lado, o sea, vivo en plena Plaza Ñuñoa, ¿ya? Y acá en la plaza hay una feria del libro, o al menos había hasta ayer domingo, no sé si se habrá acabado ayer, pero hubo varios días una especie de feria del libro que recorrí ayer con una sensación terrible de que el mundo de las editoriales, y son como editoriales independientes, también había algunas grandes, estaba, no sé, estaba Planeta, estaba Penguin, había algunas Kimantú también, pero en general en editoriales chicas, y tuve la sensación de que el mundo como de la literatura y de la gente así como que está dedicada a la publicación de libros, contra el hábito del mundo de las artes, de estar a la vanguardia de los hechos, están en puras frivolidades y estupideces y quedándose en agendas que creo que están completamente fuera de juego. Así mi sensación era, estoy pensando sobre todo en agendas, era como puro género, puro gender things y cosas así como de animales y de no sé, como de por qué no hay que comer carne, digamos, que puede ser un problema del ñoñoísmo y todas estas cosas. Quizás estas editoriales seleccionan las cosas más tontas que tienen para traerlas acá, no estoy seguro, pero mi impresión es que el problema es Te más... adecuan al público, dices tú. ¿Qué cosa? Sí, claro, algo así. Pues, como que tienen el prejuicio de que la gente de la Plaza Ñuñoa es gente a la que lo único que le importa es el reciclaje, digamos, la bicicleta y el chaleco de arcoíris de su perro. Cosa que no estoy, digamos, no es verdad tampoco, digamos, no es verdad que este barrio sea solo eso. Pero, en fin, quería hacerlo así casi como una anti-recomendación de libro. Tuve la sensación de que el mundo editorial está viviendo en un mundo que no existe, así, y que estos temas así como gravitantes y que afectan así directamente de manera dramática la vida de las personas, están completamente sin cubrir, sin atender, en fin, no sé, quería pegar ese palo aprovechando la recomendación del libro, porque yo quedé ayer con una sensación súper triste, así como de en qué están las editoriales independientes chilenas publicando libros sobre cualquier cosa. En fin. Son munditos muy cerrados, Eduardo. Generalmente los que tienen editoriales son escritores de segunda o tercera categoría que arman esto también como una segunda o tercera fuente de ingreso, así que sí, es un mundo bien cerradito, así que... Pero el palo igual vale. Sí, la anti-recomendación de libros: no vayan a Plaza Ñuñoa a comprar libros sobre animales y vegetarianismo. Porque además lo pueden asaltar. Así es. Así es. Así en es. 10 años más van a haber libros sobre la situación de seguridad ciudadana en la feria Ñuñoa. Cuando el Frente Amplio lleve 10 años en la oposición. Así es. Así por haber perdido la batalla cultural, según Gramsci Winter. Así es. Bueno,
Muchas gracias, profesores Zafiro y Galás, por las recomendaciones del libro, el análisis y por las frases boas. Y muchas gracias también a todos por seguirnos en este programa. Que estén muy bien. Ya hicimos un calendario también para el año, así que nos vamos a estar viendo aproximadamente como cada 3 semanas. Así que un poquito más ordenado que el año pasado. Así que eso, pues, síganos este 2024 que va a estar entretenido. Comunique el día que está grabando esto, pues, Sí, para esto que es no lo pelen sus suscriptores. lunes. Le dan palos porque boga y porque no boga. Son obsesivos Lo van a los acusar de amigos. amarillo porque yo hoy día andaba con esta camiseta. Así es, lunes 4 de marzo, casi martes 5 de marzo. Así que eso, pues, muy buena semana para todos. Que estén muy bien, ¿ah? Ok, saludos afectuosos para Chao, ambos. gusto haberlos visto. Igual.